La Sí, pandemia dejó vislumbrar, ¿sí? Mostró de alguna manera cómo el sistema está fragmentado, ahí ¿no? vamos. Em, bueno, también tocaste un tema con respecto a la ley de salud mental, que ahora está muy sobre el tapete, porque bueno, cada vez que suceden hechos así de opinión pública, como este caso del Chano, y hay varios, porque el Chano de alguna manera muestra algo que pasa en la clínica de las adicciones hace muchísimos años, Ujú. ¿sí? Y esto, bueno, pone en cuestionamiento el tema de la ley. La ley de salud mental, en realidad, el espíritu de la ley, cuando se la modifica, que fue en el 2010, 2010. la ley 26657, se la modifica con el espíritu puesto, digamos, el eje de la ley era la desmanicomialización, o sea, Sí, vieron que siempre había como un exceso, ¿sí?, de que las personas con trastornos psiquiátricos eran internadas y quedaban crónicamente en instituciones, ahí ¿sí? está. Y ahí había cierta privación de la libertad, y esto es real. O sea que la ley de alguna manera se modificó con esa intención, Ujú. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, yo creo que esto está bien. El problema es cuando hay que implementarla y ponerla en la práctica, porque ahí lo que quedó claro es que con esto que yo te decía de la fragmentación, faltan recursos, no solo recursos humanos de profesionales que estén Esa, capacitados esa y era que otra de las preguntas, sí. puedan, ¿no?, trabajar en interequipo, que puedan trabajar con otros profesionales, porque las adicciones implican un abordaje interdisciplinario. Vos fíjate cómo, si tomamos el ejemplo de Chano, como para que la gente por ahí lo pueda ver, que es más claro, pero Ujú. insisto que esto viene pasando hace muchos años, lo que muestra es la falta de articulación que hay entre la intervención del juez, entre la intervención del equipo tratante y la policía, que en este Ujú. caso también Y, tiene que y intervenir. la familia. Entonces, y la familia, porque lo que sucede es que uno muchas veces en la clínica de las adicciones trabaja durante un tiempo muy largo con la familia que viene desesperada de tratamientos en tratamientos, porque cuando alguien decide internar un paciente no es la primera intervención. Ujú. Digamos, la internación es la última intervención a la que uno acude cuando sabe que la persona está en riesgo para sí mismo y para otros. Ahora, llegar a un proceso de internación muchas veces implica un trabajo muy arduo con la familia y a veces con el paciente. Ujú. Y cuando el paciente no acepta, porque claramente no está en una posición de poder elegir libremente, porque está tomado por la adicción, cuando uno está tomado por la adicción pierde la libertad. Y también es real, y esto creo yo, que si una persona no está saludable, no está bien psíquicamente, tampoco tiene totalmente la libertad de poder elegir. Yo Ujú. acá hablo particularmente del caso de las adicciones, ¿sí? Claro, Entonces, claro, cuando uno claro. llega a esa instancia, ahí es donde uno ve que la implementación de la ley tiene sus fracturas y tiene sus fallas, que esto es lo que va a haber que revisar. Y aparte, otra cosa que pasa es que entre la internación, o sea, entre la externación, cuando el paciente sale, no hay dispositivos intermedios para alojar a estos pacientes. Y esta es una falla del sistema Ujú. que tenemos, porque no hay recursos, porque no hay presupuesto. Entonces salen de una internación y vuelven al mismo lugar en donde de alguna manera se Eso, juega eso. la modalidad de vincular. Ujú. Entonces, yo insisto en esto, hay que poner el foco en la prevención, porque la internación es la última instancia. Ahí, Antes hay un montón de otros dispositivos que la gente tiene que saber que existen para evitar, ¿sí?, llegar a una internación, que eso tiene que ver con el primer nivel de atención. Sí. no, lo he escuchado de profesionales y digo, la primera pregunta que me hago, absolutamente desde la ignorancia, digo, no hay espacio, no hay recursos humanos, no hay recursos económicos para hacer la primera alternativa, en el sentido de que hay mucha más gente que está esperando ser internada de la que realmente está internada en estas instituciones. Digo, hay gente que por la ley, por la falta de recursos, por lo que fuera, no está como mejor organizado. Ahí hay una especie de tierra no abonada de decir, bueno, eso que se arregle la familia mientras hacemos los papeles. A mí me suena como una especie de cierta de como estar como huérfanos, ¿no? O sea, una persona que Bueno, va a ser internada, bueno, en principio está huérfana. Qué loco, ¿no? Tanto de los profesionales como de la familia. Vos recién dijiste, llegan
a la internación o llegan a la consulta porque no hay una buena prevención, en el sentido de que no habiendo buena prevención, o no habiendo una buena información, no habiendo buenos recursos, es como más fácil, porque encima tenemos un país que ahora es muy, vamos a decir así, muy violento con respecto a la tentación de las drogas. Entonces yo digo, se mezcla la enfermedad, se Mira, mezcla con el contexto y hacen un cóctel y, explosivo. y sí, sí, por eso nosotros los que trabajamos en adicciones, y vos en esto me has escuchado varias veces, que hace Ujú, años que yo vengo insistiendo que si no hay políticas de prevención, si no ujú, hay ujú. presupuesto en el primer nivel de atención, Bien. para poder justamente anticiparnos a estos problemas que cuando ya son más graves, son papas que queman y es muy difícil articular dispositivos. No solo, insisto, no solo porque la clínica de las adicciones es muy compleja, sino también porque está desarticulado los procesos. Ujú. Eh, y también es real, y esto yendo más a lo contextual, a lo cultural, a lo social, eh, que hoy en día estamos inmersos en un espíritu de época en donde el tiempo frenético empuja la búsqueda que decimos de quitapenas, ¿no? Quita Para pena, sí. producir sensaciones placenteras inmediatas para evitar el dolor y el sufrimiento de transitar la vida hoy. Ujú. Acá no hablo solo de los adolescentes, sino también de los adultos. Es Y como si no hubiese tiempo para el dolor y nosotros y para el sufrimiento. Y sabemos que lo que fortalece al ser humano es la capacidad de poder atravesar con recursos internos. la famosa Eh, resiliencia, ¿no? sí, de hecho hay una publicidad sobre un analgésico que muestra con mucha claridad esto que estoy planteando, ¿no? En la Sí. escena hay una persona que está por tener una cita y al momento de salir comienza con un dolor fuertísimo en la espalda, Ujú. se queda duro y la publicidad casi de manera imperativa dice, no hay tiempo para el dolor, no te Claro. pares porque algo te Sí, sí, duele. sí, sí, sí. Y las adicciones se trata de esto, es saltear el dolor, ¿no? Es intentar saltear el dolor buscando psicofármacos, buscando, los adolescentes hoy buscan muchísimo la marihuana para soltear y para evitar situaciones displacenteras o difíciles de atravesar o Ujú. inhibiciones. Y todo esto va sumando y yo creo que como esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que cada vez, esperemos unos años más, vamos a ver los efectos y las consecuencias del Claro. consumo de marihuana y alcohol en los adolescentes. Esto que vos decís, avisorando un futuro quizás no agradable y quizás más desorganizado que el que tenemos ahora, ¿vos cuál diría que son las 3 o 4 cosas que, estando en el estado actual, sin cambiar las inversiones y sin duplicar el cuerpo estable de atención de los profesionales de la salud mental, digo, así como se está, ¿qué se puede hacer? Yendo al punto que tocaste que me pareció Mira, maravilloso, que es, yo, ¿qué se puede hacer con la prevención? ¿Cómo podemos yo ayudar sí, los medios? ¿Qué podemos hacer? Invitar a Andrea Dower. Bueno, pero claro, por eso, porque no es que es un tema recurrente, es un tema recurrente que la disciplina de poder tenerlo al aire periódicamente tiene que calar hondo en la gente, porque en realidad los medios de comunicación no son todos malos, ni no son todos no, perniciosos. no, pero bueno, vos sabés, y esto lo he hablado varias veces con vos, que nos llaman cada vez que hay situaciones de muerte o situaciones así dramáticas Ujú, y después queda en el olvido. Entonces, desde los medios sí tienen que darle mucho más énfasis a la, por lo menos a la prevención, hablar con profesionales que puedan trabajar en la línea de evitar que los jóvenes inicien el consumo a edades tan tempranos y que inicien el consumo. Y esto es todo un trabajo de concientización, de prevención, de primer nivel. no nombramos a la institución la escuela como ente, todos saben que, bueno, la escuela es la primaria adolece de montones de problemas, la secundaria es un foco de tensión por la irrupción fuerte de la socialización de los chicos, bueno, después las falencias en las escuelas terciarias y bueno, ya en el universitario estamos pidiendo a gritos una modernización de lo que son las instituciones y los planes de estudio. Pero la escuela, ¿qué rol juega? ¿Qué rol debería jugar? ¿Cuál es la posibilidad cierta de ser efectivos también en la lucha contra las adicciones? Carlos, mira, la escuela y la familia son los primeros niveles de intervención Ahí con está. respecto a la prevención.
la escuela debería poder trabajar, como en todo, ¿no? Cuando hablamos de políticas de salud, integrada con la familia. Ujú. Esto quiere decir, lo que nosotros nos estamos encontrando cada vez más es que las escuelas no saben qué hacer con el tema de las Punto. adicciones, A no eso saben quería. cómo manejarlo, entonces muchas Se veces nota. los jóvenes quedan expulsados o excluidos. Ujú. De hecho, pasa que cuando uno va a dar talleres de prevención en las escuelas, las familias que asisten y los docentes que asisten en general son los que están más informados. ¿Esto qué quiere decir? Hay una naturalización del consumo de alcohol y marihuana en padres y en los docentes Ujú. muchas veces también. Es Ujú. como esta famosa frase, bueno, todos lo hacen, hoy es parte del mundo adolescente. Podríamos incluir los Eh, remedios, ¿no? bueno, en los adultos también los psicofármacos, Ujú. esto que hablábamos antes, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad de consumo donde uno evita transitar por situaciones por ejemplo, de tolerancia a la frustración, uno busca sorteos como bastones para evitar transitar lo difícil de la vida. Lo que pasa es que todo lo que no aparece hoy como dificultad va a aparecer más adelante. Eso. Entonces nosotros tenemos que formar niños y jóvenes preparados para enfrentar la vida, con recursos, con una alta autoestima, con la posibilidad de poder conectarse con lo que tiene que ver con el arte, con la salud integral, con el cuidado del cuerpo, con la concientización de cómo comen, de cómo respiran. O sea, la prevención es desde que uno nace. Ujú. Si no llegamos tarde, entonces me Exacto. parece que acá hay que poder trabajar en la concientización de los adultos, porque son los que bajan los modelos a los niños, de los docentes y de los jóvenes que van atravesando las etapas de la vida. Eh, Insisto en esto, no naturalicemos el consumo de sustancias. Ujú. Eh, a ver, yo no quiero ponerme en un extremo de la gravedad, pero sí creo, porque como yo estoy en la clínica y hago asistencia, lo que puedo ver es que los jóvenes, una vez que ya hay una adicción instalada, que aparte, insisto en esto, no cualquiera genera una adicción, ¿sí? Pero Claro. cuando ya hay una adicción instalada, el trabajo es mucho más arduo, mucho más difícil para la persona que está inmersa en esa situación y para la familia. Y en general, lo que estos jóvenes dicen es que cuando iniciaron por experimentación y nunca Ujú. se imaginaron que iban a quedar pegados. Entonces, no naturalicemos la experimentación. Eh, Esto es lo que nosotros hoy tenemos que poner el foco para evitar tener que intervenir después en internaciones, ¿no? Claro, claro, exacto, exacto. Yo tengo la sensación de, escucho como vos lo decís, y a mí me parece como de decir, eh, escucharte me provoca, como decir, casi diría yo, sin faltarte el respeto, decir, esto es de sentido común lo que está diciendo Andrea. Es de sentido común que estemos preparados para, no para llorar con culpa, sino para directamente ponernos en la acción. Si vos hay una publicidad, si vos hay una conducta masiva, hay películas, yo me acuerdo que la teoría de decir la película muestra lo que es el mundo, lo que es la realidad, y la serie de televisión usa el idioma que usamos en la calle. Es decir, los medios en definitiva trasladan lo que pasa en la sociedad. Los medios no modifican la cultura, sino que en todo caso se hacen eco. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y no importa quién soy yo, sino que es una opinión para el debate. Digo, están haciendo lo que vos querés que no se haga, que se naturalicen las cosas que no sirven, que no tienen sentido común, que no le sirven a uno y que no le sirven a la cultura ni a la población. ¿Qué pasa que se toma con tanta holgura el tiempo de decir, bueno, quería probar? ¿Cómo quería probar? Si están los casos de que, ¿cómo será el porcentaje? ¿Hay estadísticas de queriendo probar terminé siendo un adicto? Mira, eso, las estadísticas debe haber. En la Argentina vos sabés que las estadísticas son complejas. De Sí, hecho, sí. estaba mirando las estadísticas antes de hablar con vos. Viste que yo trabajo en el centro de salud también, Ujú. aparte de Grupo 10, que es la institución de Sí, sí. adicciones. Y en el centro de salud, en estos años, en estos 2, 3 años de pandemia, a través de Salud Mental Responde, tuvimos una enorme demanda, porque lo que está claro es que la accesibilidad al sistema de salud
es muy compleja, hay una demanda que supera la capacidad de recursos del Eso, ahí está, sistema, ese es un punto. y lo que apareció, yo lo puedo decir desde lo que vi en la práctica, pero hay algunos datos de CONICET que dice que el 47,2% de la población, o sea, casi la mitad de la población sufrió de trastornos de ansiedad, un 36,8% de depresión y un 14% de afecciones por cuadros psiquiátricos. Esto es esquizofrenia, bipolaridad, bueno, varias otras cuestiones. Y lo que yo me encuentro en la clínica, en el hospital, nosotros intervenimos de alguna manera como para poder dar una respuesta a las extensas listas de espera, armando un dispositivo que se llama grupo de espera. Y los pacientes se les ofrece la posibilidad de estar en grupo coordinado por 2 psicólogos, 2 terapeutas, y poder trabajar con el padecimiento, con la soledad, con la angustia, con la desesperación con la que se encontraron en este tiempo junto a otros. Y esto alivió muchísimo, no solo bajó las listas de espera, sino que también le dio a la persona un recurso, porque si no queda totalmente desamparado fuera de cualquier sistema que lo pueda alojar. Entonces, hay posibilidades de armar, vos decías antes cómo se hace, hay posibilidades de armar dispositivos, pero para eso uno como profesional y uno como político también tiene que dejar de pensar en forma individual y poder sumarse y trabajar en red articulados con otros, porque cada uno tiene una experiencia, digamos, que puede sumar si uno suma recursos. Entonces, si nosotros aunamos recursos y nos integramos con otras disciplinas, podemos empezar a dar respuestas que hoy están como aisladas. Es como si cada efector estuviese cortado por sí mismo y no estuviese en red. Claro, Con exactamente. otros. Entonces, en salud mental, la pandemia hizo estragos y las consecuencias las estamos viendo ahora también. Muchas personas que se acercan habiéndose descompensado en estos 2 años de encierro y de aislamiento, porque muchos dejaron sus tratamientos psiquiátricos con los medicamentos, entonces hubo descompensaciones, y después también hubo personas que, digamos, tuvieron una vida bastante estable y que la pandemia y el aislamiento o la pérdida de trabajo o el duelo por alguna persona, algún familiar que murió en la pandemia, todas estas cuestiones exceden, digamos, la posibilidad de dar respuestas, porque no hay muchos recursos. Entonces, vos me preguntabas lo de la escuela, ¿no? Y yo creo en esto mismo, hay que armar criterios y políticas de salud, aparte de que tiene que haber intervenciones, tiene que haber capacitación de profesionales que estén dispuestos a poder trabajar interdisciplinariamente y de manera comunitaria. Cada vez es más necesario este enfoque y este abordaje en salud. Sobre todo en salud pública, ¿no? Vamos a ser un poco, vamos a decirlo así, auspiciosos o esperanzadores. Digo, ¿qué datos positivos tiene esta temática que hasta ahora leímos o vimos o contamos o compartimos las dificultades que tiene, como vos lo presentás y como yo te pregunto? Ahora bien, también hay satisfacciones, quiero decir, hay logros, es decir, yo sé, porque te conozco, y sé que vos tenés una mirada muy profesional, muy de trabajo en equipo, muy de alerta, muy de prevención. Yo no voy a decir, con esto vos sos la buena de la película. No, lo que quiero decir es que vos tenés resultados y tenés resultados positivos. Entonces, digo, ¿cómo es un resultado positivo? ¿Qué le pasa a la persona, al adolescente, al adulto que necesita de Andrea Dauer y resulta ser de que surge la posibilidad de un desarrollo? No estoy hablando de que hagas autobombo, sino que ¿cómo se manifiesta esta especie de bien entretejido, bien hecho? Es interesante esto que preguntas, porque la pandemia, como todo, trae sus pros y sus contras. Sí. Y la pandemia también posibilitó el trabajo en la virtualidad. Nosotras nos sorprendemos muchísimo en Grupo 10 con mis colegas. Hay tratamientos que se iniciaron en la pandemia por Zoom y terminaron, les dimos el alta por Zoom.
Esto jamás nos hubiésemos imaginado que era posible. Claro. Se sostuvieron Bueno, tratamientos durante estos 2 años y medio desde la virtualidad. Los pacientes vienen 3 veces por semana a grupos terapéuticos por la virtualidad, los familiares 1 vez por semana a grupos de familiares, las entrevistas individuales, el trabajo del equipo, porque nosotros nos reunimos 1 vez por semana para integrar la información de todo lo que sucede en los distintos espacios terapéuticos, donde ahí estamos todos los profesionales, desde el psiquiatra hasta el psicólogo clínico individual, hasta el terapeuta la grupal. pucha, qué Y la bueno. virtual, sí, trabajar en adicciones es esto, Es ¿sí? eso. Entonces, y también trabajar de entrevistas familiares, responder al WhatsApp con las familias, porque estamos conectados online con las familias 24 horas, digamos, cuando hay una urgencia nos llaman. Y esto era impensable antes de la virtualidad. Bien, bien. Entonces, la virtualidad también nos dio esta posibilidad y de Ujú. hecho hubo tratamientos, pacientes que empezaron antes de la pandemia y que el hecho de hacer, digamos, por Zoom y virtual, la presencialidad fue mayor. Mirá, ¿quién Entonces, lo hubiese pensado? sí, y yo, bueno, la pandemia al principio también disminuyó bastante el consumo en los adolescentes. Ujú. Y esto también uno puede sacar la hipótesis de que en el adolescente el consumo está muy, muy, muy asociado al lazo social y a las salidas y a las Exactamente. previas. Entonces ahí bajó, después volvió a aumentar, ¿no? Una vez que ya salimos del encierro, porque bueno, también bajó porque los dealers en esa época del encierro tampoco circulaban y no era tan fácil que Claro, sí, sí. consigan. Pero digo, no es todo en contra, también todo tiene sus pros y sus contras. El tema es poder pensarlo, poder articularlo y poder trabajar en equipo. Y sobre todo en la problemática de las adicciones, son tratamientos en donde integrales, donde intervienen varios actores, varios profesionales, y el paciente no sale solo. Bien. Y por ahí antes no quedó muy claro cuando hablábamos de la ley de salud mental y la Estaba internación. por volver a eso. Porque antes de llegar a una internación en las adicciones hay un proceso. En general, cuando hay un problema, los familiares consultan a un psicólogo o a un psiquiatra. Ese es el primer paso. Cuando eso no alcanza, porque muchas veces en adicciones una terapia individual no alcanza para abordar la problemática, el psicólogo o el terapeuta deriva a un tratamiento ambulatorio, que es esto que yo te estoy contando. Claro. Cuando el ambulatorio no es suficiente, continúa el hospital de día. Hospital. Cuando el hospital de día no es suficiente, recién ahí pensamos en una internación. Bien. Y una internación no a nivel de un año. Hay internaciones solo que son breves, por ahí de un mes y medio, para desintoxicar, para que el paciente después pueda volver al ambulatorio. Y en el interín, la familia tiene que continuar un tratamiento, porque el paciente vuelve a esa casa, a ese núcleo, vuelve a esos vínculos, vuelve a ese núcleo familiar. Entonces, si no trabajamos con la red vincular, el paciente vuelve a ubicarse en el mismo rol y la familia también. El tratamiento con las adicciones es un abordaje también con la familia. Esta es una penúltima pregunta, Andrea, y también de nuevo desde mi ignorancia. ¿Cuál es la relación entre los psicólogos y la psiquiatría en su trabajo contra las adicciones, o en todo caso para desmontar de alguna manera una parte? Porque vos involucrás a la escuela, involucrás a la familia, seguramente la ley de salud mental puede ser mejorada, habrá municipalidades, habrá provincias o habrá una nación en algún momento que se ponga los pantalones largos y haga su trabajo en forma cronometrada, como vos acabás de describir lo que hacen en Grupo 10. Ahora bien, puesto al revés, acá falta de alguna manera la ligazón con quien nutre a ese mercado de alguna manera de chicos, adolescentes o adultos, con drogas blandas y después con drogas duras. Es decir, este trabajo de, vamos a decir así, de la salud mental también debe necesitar seguramente puntos de contacto con lo que sería la justicia o el poder de policía que tiene el Estado para trabajar. Y esto uno lo ve cada vez más como más contaminado, como ya se encuentran más policías contaminados con ser parte del negocio, políticos. Yo creo que si esto entra a la cabeza de la gente como desesperanzador mensaje, es muy terrible, es muy pesado llevarlo adelante. Pero bueno, Carlos, pero esto existió siempre, Okay, esto existió siempre y en realidad, por lo menos yo como profesional de la salud,
tengo que poner el foco, no puedo poner el foco en la oferta, porque la oferta está y va a seguir estando, Ok, o por lo menos eso es una tarea de los políticos que a mí me excede. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que poner el foco en la demanda, o sea, que perfecto. la demanda sea cada vez menor. Por Ujú, eso las políticas de prevención. bien, Y el trabajo con el psiquiatra en adicciones es fundamental. Bueno, en mi caso, como yo recién recibida en el año 92, empecé a trabajar en el hospital público y en adicciones, en el hospital de adicciones, sí o sí siempre articulé con el psiquiatra, forma parte de mi ujú, equipo. Yo ujú, no puedo pensar el trabajo de las adicciones sin una mirada del psiquiatra. Hay ujú, psiquiatras que trabajan en forma articulada con el psicólogo y hay psiquiatras que no, pero mm, esto pasa en todas las disciplinas. Por eso claro, yo te insisto que el abordaje tiene que ser integral y en equipo, interdisciplinario. En las adicciones también muchas veces necesitamos del recurso del asistente social, del médico clínico, porque hay una evaluación en donde la salud física es fundamental. A veces también la nutricionista forma parte del dispositivo. Son tratamientos costosos, esta es la realidad. claro. Eh, La última pregunta sería esta, entonces. Ahí también nombraste recién un montón de herramientas y a ustedes les fue muy bien con la herramienta del arte, ¿no? ¿Querés contarnos Ay, sí, brevemente? eso fue una experiencia hermosa. Hicimos una campaña de prevención, en su momento ganamos un concurso subsidiado por Cedronar. Hicimos una campaña de prevención para ver cuál es la representación social de la gente con respecto a las adicciones. Entonces hicimos una campaña de prevención de las adicciones a través de dos modalidades. El primer año fue escribir cuentos, que después esos cuentos los llevamos a una dramatización en un teatro. Sí, sí. Y la otra fue, bueno, con tal final del cuento. Nosotras, Susana Gutiérrez Pose, que es también dramaturga y Dramaturga. escritora, escribió dos cuentos con una primera parte y la gente tenía que escribir el desenlace. Bueno, después se concursó y hubo ganadores. Una de las ganadoras de las chicas, la primera fue creo que de Mar del Plata. Y todo eso se publicó y todo eso es material que nosotros tenemos gratuito de difusión para las escuelas y para los talleres de prevención. Entonces Mm, fueron dos campañas, una de obras de teatro y otra de Con tal final del qué cuento. bueno, qué bueno, qué bueno. Y el arte y la creatividad tiene que ver con cuando yo insisto en el primer nivel de atención, que es la prevención. Si nosotros a nuestros hijos y a nuestros jóvenes le explotamos todo lo que tiene que ver con la creatividad y con el arte, probablemente le estemos dando recursos para no necesitar de una sustancia externa para atravesar situaciones Ahí está, internas. es eso, Es eso, ¿no? es eso. Como decía Mario Bushbinder, que es un psicoanalista que trabaja mucho con la creatividad, que nos supervisó muchos años, él dice que lo que te dije al principio, frente al desamparo, la creación. Yo La tengo, creación es una herramienta fundamental y necesaria. yo tengo una frase que no quiero ser maleducado porque no quiero que suene a chiste, pero es nada más que porque soy un enfermo de las palabras y me gusta jugar con las palabras y me gusta tratar de metaforizar con las palabras. El idioma es muy rico y muy contundente y bueno, mi carrera profesional como publicista he tenido que recurrir a esa herramienta muchas veces. Y yo decía que te acometa, que te lleve, que te ayude la inspiración y no la aspiración. Bueno, está muy bien. Y yo te voy a decir otra cosa que les decimos mucho a los pacientes en los grupos, que circule el afecto en lugar de la sustancia. Bien, bueno, mucho mejor. Que vos Buenísimo. pensaste en eso, yo me acordé rápidamente de esto, que ¿Viste? circule el afecto en lugar de la sustancia. Pero para eso hay que trabajar con bajar las corazas, bajar las defensas Claro. con la que llegan, ¿no? Llegan duros, muy frustrados de tratamiento en tratamiento y ablandarlos y romper esas corazas implica acercarse desde la ternura, desde la contención, desde la no discriminación, desde no juzgar. Y esto también es un tip que tiene que ver con la prevención, ¿no? Cuando en las escuelas aparece un chico con problemas de consumo, lo peor que pueden hacer es que los padres le digan a sus hijos, con ese no te metas. Claro, claro, ¿No? claro. Hay que justamente incluirlo, integrarlo y bueno, y por supuesto indicarle una consulta con algún profesional que lo pueda acompañar.